Bueno, dígame, profesor, ay, ¿por qué vienen ahora todos 5, 6, 7 seguidos? No, profesor, porque sí, lo que usted dijo, profesor, que hay temas generales y temas específicos, así como hay derecho general, hay medicina general, hay especializaciones, profesor. Y fuimos donde el muchacho que se está especializando en la esquina y le preguntamos sobre Solón, sí, profesor, así como usted dice, profesor. Pero ahora nos trae a cuenta, profesor, que empezamos a analizar y que hubo un caballo en la antigüedad, que un dios se lo dio a su hijo, sí, ese fue Zeus a Perseo. Le llamaron el Pegaso. Ah, profesor, pero eso es posible, profesor. Yo no sé, pero la naturaleza también reclama el derecho a la vida. Y el derecho a la vida siempre está sujeto al sexualismo, a la sexualidad. Desde los más antiguos tiempos, aquí nadie ha nacido, es difícil, es increíble que alguien nazca de un ser humano, nazca de pronto de un soplito. No me, profesor, pero ya es otra cosa. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo idealismo, la idea. Y le iba a hablar de cómo se bifurca y cómo se clasifica. Y todo eso le estamos viendo y le voy a hablar de esto porque existen... anoche, hace poco, vimos el pésimo, en una potencia, dos tipos casi de la misma edad, una que otra diferencita. Todos vamos para viejo. Y los viejos son los sabios. Solón fue un sabio. Y era viejo y perteneció a los 20 sabios de Grecia. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de ideologías, de ideas, nacen las dos concepciones, pero la gente dice que lo que existe es lo que no existe y que lo que existe, que es lo que tú tactas, palpas, pesa y toda esa vaina que le llaman materia, no existe. Y ahí es donde vienen las dos corrientes antagónicas de siempre y por eso tenemos que hablar de idealismo. Precisamente porque, no profesor, pero la señora de ella, la currucucuca, dice que usted que es vulgar. No, vulgar es ella, que ella hace rato que se revuelca en cama y toda esa vaina. Y si a eso le llaman vulgaridad, a la naturalidad. La naturaleza dice que ella tiene derecho a la vida. No hay hijos, ni hay cerdos, ni hay vacas, ni hay burros, ni hay nada. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el Pegaso ese? Bueno, porque también los dioses en la antigüedad, el dios del trueno, el dios del mar, el dios de la guerra, el dios no sé qué, el dios del amor, el dios... Y llega un momento en que alguien dice, no, todos esos dioses soy yo solo. Nace una cultura. Y cuando hablamos de cultura estamos hablando de costumbre, y cuando hablamos de costumbre estamos hablando de valores y principios que muchos se han perdido. Y así nos viene una cantidad de mitos y leyendas como ese famoso caballo blanco volador de Perseo, el hijo de Zeus. Ah, profesor, pero es que no iba a decir que sí, guste, profesor. No, aquí en Arranca Yuca, aquí mismo en el zoológico de Barranquilla, nació un ceburro, una cebra y un burro se empataron y nació un ceburro. Profesor, pero sí el que usted dice que el cigüeburro, ¿cómo fue eso? No, y ahí sí se necesitaba bastante paciencia y ahí podemos... queda cortica la paciencia del poeta trágico, escrito a través de un tipo que no lo conoció, que se llama Moisés. Pero usted dice que lo cree, bueno, entonces usted verá si cree esto es lo que le voy a decir. ¿Cómo así, profesor? Bueno, resulta que el burro veía con paciencia la hermosura de la blanca cigüeña. Y ella estaba sobre una ataraya o tarullas en el río Magdalena, y entonces cuando la tarulla la llevaron a la orillita, que ella con un pescadito en la boca y tal, el burro enamorado totalmente de esa cigüeña, le digo, no, a mí me gusta esa cigüeña. ¿Qué nacería de los dos? Ustedes imagínense un dinosaurio con un orangután antiguo. El orangután un poco más razonable haciéndole el sexo a ese reptil. Un gigante, deberían llamarlo yo. Mitad reptil, mitad pensante. Lo podían llamar Dios. Pero en el caso que nos acontece hablando de idealismo e ideología, nosotros vemos que entonces ese burro, con toda la paciencia del mundo, y esa cigüeña enamorada, fue poco a poco introduciéndose la cosa del burro y nació un cigüeburro. O sea, un burro volador con alas blancas. Y eso formaría parte de la mitología de Arrancayuca.
Aquí en el zoológico tenemos ese burro, yo creo que se murió. Por lo tanto, todo esto lo dijimos para entender lo que es la realidad de la naturaleza, la dialéctica de la naturaleza y la idea. Vemos entonces cómo tenemos que empezar a discernir de temas generales a temas específicos. Por ejemplo, un aplauso para los que buscaron esa tarea y fueron del muchacho. Él les habló de salón en una forma específica o especial, así como existe el derecho general, existe la especialidad en derecho civil, la especialidad en cuestiones de corazón. Cuestiones que tienen que ver con la vagina de la mujer, con las cuestiones del hombre, todas esas cuestiones, ufología, especializaciones. ¿Me están entendiendo, queridos estudiantes? Sí, profe. Bueno, entonces aquí vemos con paciencia cómo el burro se le incrustó a la cigüeña y nació un cigüe burro. Y voló y voló y voló en el pueblo de Arrancayuca por durante mucho tiempo. Y por supuesto, como era un fenómeno, él se alimentaba de pescadito, pero también de hierba. Y a veces la expurgaba. Entonces aquí queremos decir lo siguiente, que nace lo que se conoce como el idealismo objetivo, que es el momento en que todos los neófitos, no digamos, sino el proceso de desarrollo de la humanidad en sus cuestiones, que conocía muy poco la cuestión de lo objetivo, de lo real, de lo dialéctico de la naturaleza, y le atribuía cosas. Y aquí vemos que lo primario, dice el idealismo objetivo, que lo primario es el espíritu, que solo es una variedad. El idealismo objetivo. Y el objetivo idealismo dice que el espíritu es primero que la materia. Ahí es donde nacen los problemas filosóficos. Y lo contrario, el otro dice que la materia y el espíritu es algo nacido de ella. Por lo tanto, ahí nacen las cuestiones de que los dioses y esas cuestiones. Pero entonces, al encontrarnos nosotros, no con que usted vulgar, no, aquí vamos a ver qué es lo que es costumbre y qué es lo que es estas cuestiones para poder seguir hablando del idealismo. Porque tenemos entonces que existe un metafísico, o sea, metafísico significa más allá de lo físico. Y es precisamente Kant, y este hombre tiene que ver con el idealismo ético. Lo ético tiene que ver con las cuestiones morales, la moral, la ética, las cuestiones ideales, la estética, la belleza, y esa cosa, y por eso Kant tiene la ética kantiana y la estética kantiana. Por lo tanto, nosotros vemos que la plebe, lo vulgar, no se puede ruborizar porque una persona o un niño diga, eche, no joda, no sé qué. Sencillamente cuando esa sociedad le ha enseñado toda esa porquería. A veces llega uno, toca comerse un pan en una parería y encuentra que yo soy el que siembra y el dueño de las grandes plantaciones. A mí me mataron a mi papá y ahora yo maté y me vengo y tal. Las emisoras deben evitar y cerrar todo eso y anular toda esa clase de música si queremos tener una transformación en la sociedad. Ese es el culto al crimen, el culto al narcotráfico, al asesinato, a lo que no es de la belleza en la naturaleza, como ese burro enamorado de la cigüeña, y sin embargo lo ven como vulgares, y estas cuestiones que pertenecen a las clases parias de los pies de Brahman, los tienen como grandiosos porque producen alguna cuestión comercial y alguna cuestión de dinero y la moral rastrera de estas sociedades. Por eso es que queremos hablar, y yo quiero ver que hay muchas clases y hay muchas distorsiones del conocimiento, de la cuestión cognitiva, y que esta cuestión determina también cuestiones ideales y se conoce como idealismo. Entonces, ¿qué es el idealismo, profesor? ¿Y qué ideología? Bueno, la ideología tiene que ver con los sistemas de concepciones e ideas políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas que reflejan las relaciones socioeconómicas que forman parte de la superestructura. Pues hay una base y una superestructura. Y lucha de
intereses de una clase y otra. Esto lo podemos ver cuando como la misma clase se desposeída llega un momento en que se convierte en un peso para una clase también pobre y que poco a poco va ascendiendo por una mejor casita, una mejor carretera, una vaina. Por ejemplo, los grandes tugurios que reciben del Estado determinadas cantidades de dinero y los anteriores que también fueron así barrios, pero van poco a poco ascendiendo en la escala social, de pronto se ven que sus recibos de luz y de agua son carísimos y siendo también gente que trabaja y que tiene que pagar su salario, que tiene que pagar su arriendo, su vaina. Lo mismo que el travesti ese de hace poco, él necesita comer, él come. Y por eso cobra a individuos de esto y aquellos se satisfacen en la sensualidad. Entonces así el burro se satisfizo con la paciencia, dejó poco a poco introduciéndolos a la cigüeña. Y nació el famoso cigüe burro que anda volando por allá por Arrancayuca. Entonces de esa manera vemos que mientras el Estado se volca a aquellas gentes que tienen picos y picos desde las 9 de la mañana, 3, 4 días, y sencillamente sus recibos no son nada. Pero aquellos que estuvieron en aquel lugar anteriormente, pero fueron ascendiendo en la escala de las clases sociales, de pobretones, a cuestión, ven que ya sus recibos los está pagando como los pagaba la anterior clase, con la cual luchaba, que se conocía clase media, y que tenían que pagar ciertas cosas y arriendo de almacenes y cosas. Y entonces ahí van los antagonismos de clase, y por eso hablamos de una base, de una superestructura y de una ideología que tiene que ver la ideología con las concepciones políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas, para poder entender y seguir pasando lo que se llama idea. Entonces tenemos, por lo tanto, que ya mismo que la idea, que es producto del cerebro altamente desarrollado, o es creada por la materia orgánica, o que el mundo objetivo no existe, sino que es una idea y la idea creó el mundo objetivo. Entonces se conoce como ideologismo objetivo, que es una corriente filosófica. Y así nacen las ideas innatas, que son las tesis de la famosa gnosología o cuestiones del conocimiento que pretenden conceptos idealistas que perturban y que pretenden decir que son inherentes al pensar humano desde un principio y no dependen de la experiencia. Así nos vamos poco a poco analizando hasta que llegamos a ver a un hombre como Kant, que es un metafísico, que influye en la ética idealista y la estética, y otros fines que se pueden conocer como formas de idealismo, y aparece por ejemplo en Rusia el menchevique, que es una corriente de la filosofía soviética ya en los años 20, y así podemos ir entendiendo a nuestro presente y la naturaleza cabalgando, que no tiene nada de raro que una mosca y un mosquito se empreñen y nazca un fenómeno que puede transmitir unas enfermedades extrañas. Por lo tanto, se conoce exactamente como idealismo objetivo una corriente filosófica. Las ideas innatas también tienen que ver con el conocimiento, para que usted pueda entender un poquito. Y está hablando de que este es el hijo de este y este no es el hijo del otro Dios, y entonces todos son dos dioses y usted es un vulgar, cuando desconocemos que la naturaleza también exige el derecho a la vida. Y no estoy hablando de los derechos humanos, porque más vale un perro vivo que un león muerto, dice, por eso es que hay tanto vivos que viven de muchos muertos espirituales y esas cuestiones. Y de muchos bobos en la creencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si destruimos nuestra naturaleza, que no haya un ser poderoso, no, nosotros no estamos haciendo nada, por muy religiosos que seamos o por muy políticos. Y precisamente para hablar de vulgar o no vulgar, tendríamos que ir a las cuestiones que tienen que ver con la ética y tiene que ver con la moral, como son los valores y principios. Y esos valores y principios van determinados a un ciudadano. Por lo tanto, la ética y la estética, la belleza y la plomada de las profesiones para practicar con ética lo que conocemos,
tienen influencia con un metafísico llamado precisamente Justo Kant. Pero cuando nosotros vamos a valores humanos, vemos que la ética y la moral tienen mucho parecido y una línea que los hace diferentes en ciertas cuestas, porque uno tiene que ver con las costumbres. Las costumbres de un pueblo son distintas a otro pueblo. De pronto allá en la época de los sabios de Grecia y de aquellos grandes dioses, existían una costumbre que ellos creían que sí, que Zeus le mandó un caballo volador a su hijo Perseo. Y ya con anterioridad, muchos años atrás, también en una cultura asiática están diciendo que un papá le mandó a un hijo tales cosas para que cumpliera y tal, papá. Y entonces eso va ahí. Y eso es lo que se le llamó religión, o religiosidad, que es otra cosa que una derivación de cómo nosotros practicamos o no practicamos la religión. De todas maneras, el burro con la paciencia de Dios se la metió a la cigüeña. Y la cigüeña parió un cigüe burro, o sea, un caballo volador como el dios Zeus le mandó a Perseo. Aquí fue la naturaleza y con paciencia el burro se la fue introduciendo poco a poco a la cigüeña hasta que parió un burro volador. Hombre, profesor, eso no puede ser. Preguntárselo a la naturaleza para ver cómo desde los tiempos primarios de la naturaleza pudieron suceder muchos fenómenos hasta nacer serpientes voladoras y una cantidad de cosas que muchos hombres que vieron esto, pero tiene que ver con la mitología o tiene que ver con la realidad de la naturaleza. Usted queda en lo mismo y sígame investigándome quién es primero, la idea o la materia. Continuaremos en la próxima porque de todas maneras comprendo que el tiempo se pierde muchas cosas buscando nosotros criterios ajenos sin tener conciencia de nosotros mismos. Continuaremos en la próxima.